bendiga, chicos, a esa hora. Muchas bendiciones. Es un privilegio saludarles y que la paz del Señor pueda estar reinando en ustedes y fortaleciéndoles. Bienvenido a la clase de Biblia que corresponde a este día maravilloso que Dios nos está permitiendo. Vamos a orar para que Dios nos bendiga en esta oportunidad. Amado Dios que estás en los cielos, te damos las gracias porque eres un Dios poderoso. Gracias por darnos la oportunidad de presentarnos ante ti. Gracias por la clase que tú nos permites en este momento. Te pido sabiduría, inteligencia, porque vamos a honrar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos. Saludos a todos ustedes por estar siempre pendientes de la clase de Biblia. Hoy corresponde a la lección número 82 y el tema es el día de reposo. Esta lección la estaré dividiendo en dos partes. Ahora y en la próxima clase estaremos terminando la segunda parte de esta lección. Y es el día de reposo. Muy bien. El texto a memorizar de este día va a ser Hebreos capítulo 4 y versículo 11. Necesito que siempre se memoricen eso, porque es muy importante. Debo de aprovechar a lo máximo con ustedes. Una vez que salen del colegio y entran en la universidad, ustedes ya no tendrán una presión para poder conocer a profundidad la palabra de Dios, y es ahí donde la cosmovisión del ambiente social universitario absorbe a nuestra juventud, y eso es lo que no queremos en ustedes. Queremos que ustedes puedan influenciar con el evangelio en las universidades y a donde podrán estar. Se cuestiona mucho nuestra fe en las universidades, pero bueno, sobre todo tenemos un Dios que confía, que está al lado de nosotros. Muy bien. Este es un tema muy importante y es importante aclararlo debido a la magnitud de pensamientos, ideas. Voy a dar algunos hechos históricos que me permiten poder reforzar un poco la clase, donde vamos a recorrer la idea y la postura de la iglesia histórica. Cuando hablo de la iglesia histórica, estoy hablando de la iglesia primitiva, lo que la iglesia primitiva en su teología ellos manejaban, podemos decir la palabra, pero no es, creo, la palabra correcta, pero lo que ellos se fundamentaban en el desarrollo eclesiástico de la iglesia primitiva. Muy bien, yo quiero compartir con ustedes algo importante con respecto sobre el día de reposo. Empecemos de la siguiente manera. Es importante notar que esto viene enfocado desde la creación, desde el Génesis. Y se menciona de esta manera: la santidad del día de reposo fue instituida en la creación. Recordemos que la palabra instituida viene de legalidad. Muy bien. Entonces fue legal, fue algo instituido por Dios y fue santificado. Después de su obra creativa de 6 días, Dios descansó en el séptimo día y lo sacralizó. Al sacralizarlo, ahora, note bien el término que se está usando el término de sacramento. Okay. Y cuando decimos que era un sacramento, es un mandato directo por Jesús, por Dios. Dios estaba apartando al séptimo día, lo consagró como santo. El guardar correctamente el día de reposo fue uno de los 10 mandamientos dados en el monte Sinaí. Es importante recordar que en su institución constituía una parte integral del pacto de la creación. El día de reposo es parte del antiguo pacto de Dios con su pueblo Israel. En el antiguo pacto, antiguo testamento, antiguo pacto y nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Dios en el antiguo hace un pacto con su pueblo, pero el pueblo viola el pacto. Entonces manda a su hijo a instituir o establecer el nuevo
pacto. Note bien todos esos términos teológicamente porque es importante que usted se haga su idea. Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto, en la creación, Dios instituye el día de reposo, el Sabbat. En el Nuevo Pacto hay un día de reposo establecido. Sin embargo, vamos a ver en el contexto histórico y en el contexto bíblico que se maneja bien sobre el día de reposo en el Nuevo Pacto. Muy bien. Ahora, como el día de reposo es una institución como el pacto de la creación, ok, entonces en el Antiguo Testamento la violación a ese día de reposo representaba una ofensa capital. La palabra traducida como el día de reposo significa séptimo. Por eso es que algunas personas insisten en que el sábado es el único día apropiado para celebrar el día de reposo y que es ilegítimo observarlo el domingo. Sin embargo, el cristianismo histórico siempre ha observado el día domingo como el día de reposo. En el Nuevo Testamento es el día del Señor, el día en que Cristo resucitó. Yo quiero detener un poco acá y poder enfocarme un poco en el contexto histórico para que ustedes puedan enfocarse. Ok, cuando hablamos del séptimo día, el día sábado, sé que se le viene a la mente a usted la idea de los adventistas del séptimo día. Ok, ahora, los adventistas aseguran que fue Constantino el que instituyó celebrar el día de reposo el día domingo, allá por el año 325 después de Cristo. Entonces los adventistas aseguran que Constantino, la iglesia imperial que fue conocida universalmente como la iglesia del imperio, y ellos instituyeron, cambiaron el Sabbat por el domingo. Pero no es cierto. Voy a poner a 5 personas en la pizarra y cada uno de ellos tiene un punto de vista sobre esto. Por ejemplo, tenemos a Ignacio de Antioquía. Okay. Tenemos a Justino Mártir. Tenemos a Ireneo. Tenemos a Tertuliano. Y tenemos por último a Clemente de Alejandría. Yo solo voy a poner Clemente. Muy bien. Cada uno de ellos, por ejemplo, Ignacio, en el periodo, la vida de Ignacio, estamos hablando del 31 al 107 después de Cristo. A Justino Mártir estamos hablando del 100 al 165 después de Cristo. Luego tenemos a Ireneo, que estamos hablando del 130 al 195 después de Cristo. Y luego tenemos a Tertuliano del año 160 al 220 después de Cristo. Y por último tenemos a Clemente, que tenemos ahí no muy bien el registro, pero cada uno de ellos, ok, para los adventistas, el que se haya pasado el sábado al domingo fue instituido supuestamente, voy a ponerlo entre comillas, por Constantino
ok, lo voy a poner entre comillas, fue instituido por Constantino ya por el año, ¿qué? 325 aproximadamente, digamos, ok. Ok, entonces los adventistas creen que Constantino cambia el sábado por el domingo en el año 325. Ahora, pero cada uno de ellos tenía una postura diferente. Hay algo importante también concerniente a esto, porque es necesario aclarar esto, porque de hecho R.S. Sproul habla sobre la iglesia o el cristianismo histórico. Conforme a la palabra del cristianismo histórico que encontramos en el concepto, me es necesario apoyarme del contexto histórico para que ustedes puedan entender sobre la idea del día de reposo y cómo pasa del día de reposo al día, del día sábado al día domingo, el día de reposo. Muy bien. Ahora, es importante notar, claro, tenemos un contexto del cristianismo histórico, sin embargo, debemos declarar que las enseñanzas de los padres de la iglesia post-apostólica no poseen el mismo peso de la autoridad de la Escritura. Lógicamente, la palabra de Dios es nuestra única norma de fe y práctica. Pero es importante o es interesante notar que estas personas interpretaron las enseñanzas de los apóstoles, ya que algunos de ellos fueron incluso discípulos directos de algunos de ellos y fueron testigos oculares de la manera en que la iglesia manejaba sus asuntos cuando los apóstoles aún vivían. Muy bien. Ahora, ¿qué decía Ignacio de Antioquía? Ignacio de Antioquía, en el año 31 y 107, que fue su periodo, él dice esta frase: no debemos sabatizarnos más, sino que debemos guardar el día del Señor en el cual nuestra vida fue levantada. Ese es el día del Señor, el día consagrado a la resurrección, el más importante de todos los días. Eso dice Ignacio de Antioquía. Ignacio estaba diciendo, no, por favor, el día de reposo ya no debe ser el sábado. Y lo dice entre este periodo, mucho antes de Constantino. Estoy hablando de términos históricos, mucho antes. Ignacio estaba enfocando que pasemos el día de reposo, el día del Señor que es consagrado, porque el domingo fue la resurrección. Ahora, ¿pero qué más dice Justino Mártir? Justino Mártir, en un diálogo con Trifón que tiene él dice que los cristianos no celebran las festividades judías ni observan sus sábados. Y eso es muy importante notar eso, porque la iglesia cristiana no es judaizante. Y ese fue el debate del apóstol Pablo cuando querían judaizar a los gentiles, sabiendo que somos salvos por gracia y no por obra. Entonces Justino dice, los cristianos no celebran las festividades judías ni observan sus sábados, mucho antes de Constantino. Pero en otro lugar escribió, en aquel día que llamamos domingo se realizará una asamblea de todos los que viven en la ciudad, en el campo, en el cual son leídas las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas. Fue este el día en el cual comenzó la creación del mundo, en el cual Cristo se levantó de los muertos, hablando del domingo. Ahora, ¿pero qué dice Ireneo? Ok, Ireneo, discípulo de Policarpio, que Policarpio fue discípulo del apóstol Juan. Ireneo dice, en el día del Señor, cada uno de nosotros, los cristianos, guarda el día de reposo meditando en la ley y regocijándonos en las obras de Dios. Ireneo está mostrando que el día del Señor, el domingo, cada uno de nosotros los cristianos guardamos ese día como día de reposo. Ahora, Tertuliano dice esta frase, él escribe a los cristianos, y Tertuliano dice, celebramos el domingo como un día de gozo en el día del Señor. Pensamos que es incorrecto ayunar o aún postrarnos en oración. Una vez más, celebramos el domingo como un día de gozo
en el día del Señor que es incorrecto ayunar o aún postrarnos en oración. Lo que Ireneo está queriendo darnos a explicar es que el domingo o el día del Señor es un día de regocijo por la resurrección de Cristo, y ya no debe de mostrarse una actitud de tristeza en cuanto a lo que está o lo que había ocurrido del resucitar a Jesús, o que Cristo resucitó al tercer día. Bien importante notar esto. Ahora, Clemente de Alejandría, contemporáneo de Tertuliano, un verdadero cristiano, dice Clemente, de acuerdo con lo ordenado en el Evangelio. Clemente agrega la palabra evangelio, y Clemente enfoca un poquito más fuerte esto y dice: un verdadero cristiano, de acuerdo con lo ordenado en el Evangelio, observa el día del Señor, echando fuera todos los malos pensamientos y dedicándose a todo lo bueno, honrando la resurrección, la cual tomó lugar en ese día. Por lo tanto, Ignacio, Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, Clemente, que fueron muchísimos siglos antes, o años antes, no, siglos antes de Constantino, padres de la iglesia posapostólica, todos ellos aseguraban y confirmaban. Y note bien, porque lo que hemos estado narrando es que los padres de la iglesia posapostólica, muchos de ellos fueron discípulos de los apóstoles, y ellos encauzaron fuertemente las enseñanzas apostólicas y los profetas. Por lo tanto, ellos tenían el fundamento firme sobre que el sábado no era específicamente un día de reposo para la iglesia primitiva o la iglesia posapostólica. Una, porque hay un nuevo pacto, y el antiguo pacto fue por Israel fue abolido, y el nuevo pacto fue establecido por Jesucristo. Entonces ahora los padres de la iglesia posapostólica están testificando, asegurando que hay un día de reposo. Claro que, porque de hecho está establecido el día de reposo, es santificado el día de reposo. Pero ahora bien, la idea, tal vez no le mencionemos idea, sino que ahora la postura de trasladar el día de reposo del día sábado al día domingo fue muy bien vista, debido al que el día domingo fue la resurrección del Señor Jesucristo. Por lo tanto, no fue Constantino quien efectuó el cambio. Fue Dios en su suprema autoridad quien designó el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como el día de reposo que la iglesia debía observar hasta que el Señor vuelva. Fue Dios. Fue el mismo Dios todopoderoso que lo hace resucitar el día domingo, día del Señor. Por lo tanto, Constantino queda descartado. Y la iglesia adventista debe de poder entender esos términos. Ahora, es importante notar también, para ir casi finalizando esta primera etapa, porque también es importante que toquemos qué hay en el día de reposo, qué hacemos en el día de reposo, qué ocurre en el día de reposo. Yo quiero terminar esta primera parte con el concepto de el principio del día de reposo. 1 en 7 permanece intacto. El día de reposo semanal tiene un efecto
perpetuo desde la creación y fue guardado por los apóstoles. Eso significa, claro, como fue instituido por Dios, el día de reposo se respeta. Y fue guardado por los apóstoles. Y ese, bien dicho, está hablando. Ahora, lo que el contexto histórico me está enseñando es que no es el sábado el día de reposo, sino el domingo, día del Señor. Hay una pregunta ahí que necesitamos contestar para finalizar, y la pregunta es: ¿por qué en el cristianismo se observa el domingo como un día de reposo? La respuesta es la siguiente: porque en el Nuevo Testamento es el día del Señor, el día en que Cristo resucitó. Respuesta: porque en el Nuevo Testamento es el día del Señor, el día en que Cristo resucitó. Oramos a Dios. Señor, gracias por darnos la oportunidad de esta clase muy importante. Te bendecimos, te exaltamos, te damos a ti las gracias. Ayúdanos, guíanos en tu misericordia. Bendito y alabado sea tu nombre, porque nos has dado tu palabra como esa brújula, esa lámpara, ese alimento sólido. Te pedimos que nos ayudes, danos entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Excelente, muchachos, un gusto haber compartido con ustedes esta clase. No olviden el texto memorizar, Hebreos 4:11, hablando sobre el reposo establecido de Dios en el nuevo pacto a través de Jesucristo. Feliz día, que nuestro Dios les pueda bendecir grandemente. Nos vemos en la próxima clase.